Pues muchas gracias, bienvenidos. Vamos a arrancar. Iniciábamos a las 7 con una reflexión sobre el cómo nosotros entregamos el conocimiento que tenemos. Cuando nosotros en la mente tenemos algún tema, pues simple y sencillamente vamos vertiendo esa, digamos que si es sabiduría, pues vamos vertiendo esa sabiduría. Sin embargo, existe una forma todavía más perfecta de hacer las cosas. Y es que tenemos que agregar el ingrediente de nuestro sentir, de nuestra sensibilidad, de nuestro corazón, ¿no? Lo que se le llama corazón, para poder entregar por medio del espíritu. Bienvenida, Filo. Buen día. Entonces, entregar por medio del espíritu, por medio de la inteligencia, por medio de la sensibilidad, por los dones, por los atributos, es muy diferente a cuando solamente entregamos por medio de nuestra mente, ¿verdad? Nosotros tenemos conocimientos, tenemos experiencias y nosotros podemos entregar de ese conocimiento, pues simple y sencillamente a través de nuestra mente, ¿no? A través de lo que nosotros vamos pensando, lo vamos entregando. Pero cuando nosotros agregamos este otro paso, en el cual no solamente entregamos por entregar, sino que ahora ponemos a nuestro corazón como el instructor que nos va dando la guía. Algunos más podrán decir que es entregar con la conciencia, ¿no? Entregar con la conciencia también quiere decir entregar con el espíritu. Bienvenida, Margarita. Entonces, esa gran diferencia que existe entre entregar con la materia, entregar con la mente y entregar con el corazón y el espíritu, la conciencia, pues es muy amplia, ¿no? Entre entregar de una forma y la otra, pues hay un mundo de diferencia. Y la idea es de que nosotros empecemos, o debemos de haberlo hecho ya desde hace tiempo, pero que si no lo hemos hecho, que lo empecemos a hacer, que lo entreguemos a partir de hoy o a partir de mañana, pero que no lo dejemos para después. Bienvenido, Jorge. Que no dejemos para después este proceso importante de entregar con el corazón, de entregar con el espíritu y no solamente con la mente. Prácticamente si nosotros ya nos bebimos el agua que existe o el conocimiento de los libros de la vida verdadera, pues en algún momento debemos de llegar a esta conclusión, ¿verdad? De que debemos de entregar con el espíritu. Entregar con el espíritu, platicábamos hace rato, pues es entregar con inteligencia, entregar con amor, entregar con todos los dones, con todos los atributos que del espíritu se emanan, entregar con la conciencia. Todo ello aparentemente suena complicado, ¿verdad? Decir, bueno, pues es que para entregar con el espíritu pues, necesitas preparación, necesitas limpidez, pero podemos empezar a hacer ejercicios y ahí está la invitación, ¿no? De hecho, justo para eso, pues tenemos el taller, para hacer esos ejercicios de entregar con el corazón. ¿Cómo podemos empezar nosotros a entregar? O sea, volvernos ese instrumento. Recordemos que el tema del día de hoy es las pruebas del instrumento. ¿Cómo nos convertimos en el instrumento del espíritu? O sea, ¿cómo nos convertimos en manifestadores ya con el espíritu y no con la mente humana? ¿Cómo dejamos de sentirnos materia y nos volvemos más espíritu? Porque sabemos que somos espíritu, pero el problema es de que nos desconectamos y andamos pues platicando, andamos entregando mensajes casi que con piloto automático, con la mente en este caso, con la mente humana. A veces lo que nos mueve pues ciertamente es la vanidad, ¿no? Decimos yo tengo el conocimiento, como lo tengo, pues entrego este conocimiento. Y hasta ahí se queda nuestro móvil, el por qué nos dio por entregar cierto conocimiento, pues porque lo teníamos y al tenerlo, pues nos sentíamos con la capacidad de entregar. Nos sentíamos más, a lo mejor más capacitados y por lo tanto tenemos que entregarlo, ¿verdad? Suena hasta lógico. Sin embargo, nosotros
ya que hemos estudiado la doctrina, tenemos que aspirar a más, no solamente a entregar el conocimiento, sino que a entregarlo con la conciencia, entregarlo con el amor, entregarlo a un nivel todavía mayor. Bienvenido, hermano León. Buen día, pues bueno. Entonces, ¿cómo arrancamos? ¿Con qué ejercicios iniciamos para entregar nuestros mensajes ahora con el corazón y no tanto con la pura mente? ¿Cómo entregar nuestros mensajes de forma inteligente, yo diría? Hermana Soco, buen día, bienvenida. Bueno, Bueno, pues que la paz de mi Padre esté con mis hermanos. igualmente, ¿no? Bienvenido, David. Pues hoy nos agarró el cambio de horario y estábamos, nuestra hermana Tere Crispín a las 7, pero con el cambio de horario sí fue complicado, ¿verdad? Y era lo que les estaba comentando, seguramente nos estarán conectando nuestros hermanos a las 8. Pero bienvenidos y qué bueno que ya están aquí con nosotros. Y nuevamente repitiendo, el tema del día de hoy es la continuación del de hace 8 días. Hablábamos de, de las pruebas, ¿verdad? Va a ser las pruebas del instrumento, ese era el tema de hace 8 días. Y de esas dos palabras, prácticamente cada una de ellas tiene temas amplios a tratar. Hace 8 días hablábamos sobre el instrumento, principalmente nos enfocamos mucho. Sí, y cómo éramos buenos instrumentos, qué características tendríamos que tener, la forma en la que teníamos que proceder para ser un buen instrumento. El día de hoy también podemos abarcar sobre eso o también podríamos hablar sobre las pruebas, ¿verdad? Ese es un tema también bien interesante. Ay, permítanme. Ay, listo. Muy bien, entonces la- el, el nosotros empezar con este tema, les proponía hace rato a las 7 estábamos platicando un poquito sobre cuando hablábamos o cuando hablamos con la mente y cuando hablamos con el corazón, cuando hablamos con el espíritu o cuando hablamos nada más con la materia, cuando hablamos usando esos atributos como la inteligencia o cuando nos confiamos solamente en las capacidades mentales que tiene nuestro cuerpo material. Entonces, ese es el primer, eh, pues sí, el primer tema que con el cual arrancábamos. Ya estuvimos platicando un poquito sobre ello, pero pues lo retomamos también porque ya están todos ustedes que se han venido conectando y de la importancia que nosotros tenemos que ir descubriendo la forma en la cual ocupamos más nuestro espíritu, ocupamos la conciencia para, en este caso, para hablar, ¿no? Nos comentaba nuestra hermana Tere de su experiencia, por ejemplo, eh, en su trabajo, ella dando clases de matemáticas. Entonces, ese es un ejemplo muy bello porque las matemáticas las relacionamos mucho a lo material, aunque también tienen un pie en lo espiritual, ¿verdad? Hay que recordar que la inteligencia es parte del espíritu. Entonces, si nosotros estamos hablando de hacer algo con inteligencia, estamos hablando de hacer algo con espiritualidad. Lo que no tiene inteligencia no tiene espiritualidad. Entonces la inteligencia proviene del espíritu. De ahí ya tenemos un parámetro que nosotros tenemos que tener claro. Entonces, cuando nosotros vamos a dar una clase, en este caso de algún tema técnico, cuando nosotros estamos hablando de un tema técnico, ¿podemos entregarlo con espiritualidad? Y la respuesta, a menos que ustedes ahorita nos comenten lo contrario, la respuesta, al menos para mí, es que sí. Podemos entregar un tema técnico con espiritualidad. ¿Por qué? Porque el momento que nosotros lo entregamos con inteligencia, lo está entregando nuestro espíritu, no lo está entregando nuestra materia. Entonces, ya de entrada ahí a veces nosotros pensamos que muchas cosas, muchos aspectos son de la materia y resulta ser que no estábamos engañados, que ese tema no era de la materia, es del espíritu. Ya de entrada por la inteligencia, que es un aspecto que proviene del espíritu propiamente.
Ahora, cuando las cosas que estamos trabajando son utilizadas para el mal, por así decirlo, para, por ejemplo, las bombas que se crearon para destruir a cientos y miles de personas, pues ahí nada más la pregunta sería, sí, se ocupó inteligencia para su desarrollo, pero ¿existe inteligencia en general en un acto como ese? Pues no, ¿verdad? Es torpe del ser humano, es una torpeza el ocupar cosas tan grandes en destruir, en eliminar. O sea, eso no tiene, ese acto no tiene inteligencia. Entonces, aunque sí se utilizó inteligencia para cierto desarrollo, en general la inteligencia no está presente porque se está utilizando para el mal. Entonces, bueno, de ahí nada más eso como para darnos cuenta que el instrumento, el ser instrumentos, abarca aspectos que a veces los tenemos todos los días, constantemente frente de nosotros, y que aunque sabemos la información, no la aplicamos, ¿verdad? En este caso, el hablar en público, en compartir un mensaje, tiene que estar guiado por nuestra conciencia, tiene que estar guiado por nuestros sentimientos, tenemos que estar constantemente monitoreando nuestro corazón para saber si lo que estamos entregando es correcto, es válido, si está basado en el amor, si lo estamos haciendo por, por verdaderamente un aspecto espiritual o si nos estamos siguiendo más por lo material. Entonces, pues de ahí ahora sí que ese es el primer punto que estábamos tratando ya desde hace rato. Y si alguien más quiere comentar algo extra, pues ahora sí que por favor, adelante, tomen el micrófono. Pues vamos a arrancar con este tema tan importante en la cuestión de que tiene mucho que entregarnos. Si alguien quiere participar, por favor, adelante. Muy bien, pues vamos a darle un poquito de... Adelante, Crispín, por favor. Para aprovechar el tiempo en lo que entran en meditación nuestros hermanos, porque creo que el arranque estuvo, bueno, es lo que yo esperaba. Yo pensé que estaba equivocado, pero creo que no, ¿eh? No soy el único. Ahorita me acabas de confirmar y igual Teresa me lo acaba de reafirmar. Cuando el Padre nos dice que la ciencia la pone él, pero la ciencia buena para hacer el bien, no para hacer el mal. Y todos tenemos un razonamiento, tenemos una conciencia, una inteligencia. Simplemente dices como la inteligencia, no la podemos ver, igual que el amor, no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Y el espíritu está lleno de todos esos atributos y virtudes, ¿no? O sea, tiene todos esos dones, virtudes y atributos. Simplemente me llega en la mente que hay que saberla entregar a nuestros hermanos, en este caso a Teresa como está en la docencia dando clases, pues sí que tiene que hacerlo con amor. Y ese amor, pues, al hacer con amor su clase, pues lógico que los alumnos van a entender lo que ella se le hizo difícil. No tiene que ser egoísta, tiene que darlo con mucho amor, lo que ella se le hizo muy difícil al principio. Y no precisamente que a los alumnos le vaya a dar toda esta espiritualidad que nosotros ya sabemos, simplemente hacer bien las cosas, como ella lo está haciendo. Es tan simple y sencillo. Y sí me alimenté muy bien de todo, completamente, porque es a lo que yo voy, a la vida real. Cuando nos enfocamos a nuestros semejantes, a uno mismo y a todo lo que nos rodea, porque en todo está nuestro Padre, hasta debajo de una piedra. Entonces ahí tenemos que entregar eso. Y todos tenemos unas misiones y veo que son misiones diferentes. Y esas misiones diferentes, dice nuestro Padre, que si la ciencia usara la espiritualidad, no estaríamos tan atrasados como lo estamos, estaríamos todavía más avanzados como lo habías dicho, Oscar, así de simple. Pero bueno, yo siempre me voy a los temas de vida verdadera. Eso nomás fue como un arranque. Dice, ya sabes que el cuerpo solo es un instrumento para el espíritu. Prueba de ello que es mortal y pasajero. En cambio, el espíritu está destinado para la eternidad.
Y cuando dice eso, a mí me queda claro que Dios es sabiduría y Dios es amor. No lo vamos a poder ver, pero sí lo vamos a poder sentir y lo vamos a poder utilizar esa inteligencia buena y positiva para todos. Si nuestro Padre encontrara en la tierra un justo, lo tomaría como instrumento para darnos enseñanzas y ejemplos a través de él. Pero de cierto nos dice que en toda la redondez de la tierra no ha encontrado un solo justo. Comprendamos ahora que la envoltura es un solo instrumento que necesitamos para que en la tierra se manifieste el espíritu de lo que estamos hablando claramente. Aquí nos los marca el Padre. Pero facilito y sencillo. Tenemos que levantarnos, pero con verdadera humildad, al cumplimiento de nuestra misión. Y nos sorprenderemos al ver cómo esa fuerza misteriosa lo va disponiendo y preparando todo en nuestro camino. Así cuando llegamos a depositar la semilla de la doctrina en algún corazón, descubriremos que antes de que llegue eso a la persona, ya había sido prevenido y dispuesto por nuestro Padre. Y que por eso supo recibir en su seno la simiente o la semilla a la persona que en ese momento lo adquiere. Y no precisamente que vamos a estar aquí pregonando que lean los libros, esto no, simplemente con el ejemplo. Y no andar ahí pregonando que esto, no, simplemente con el puro ejemplo de amor, de vida real, como lo acaban de marcar, a la vida misma de amor, porque el espíritu es vida. No nos acobardemos, y si lo quieren leer, está en el tomo 3, en la enseñanza 62. Nada más estoy medio transmitiendo algo de lo que el Padre nos dice. No nos acobardemos ante la esterilidad, porque a lo mejor luego piensan que yo lo estoy inventando. No nos acobardemos ante la esterilidad de los campos en este tiempo. ¿Cuáles son los campos? Nuestros hermanos que no saben de la obra. Los corazones, esas son las tierras que tenemos que sembrar. Sembrar la semilla de nuestro Padre a través de nuestro ejemplo, y si alguien nos escucha o nos quiere escuchar o nos pide un consejo, ahí es donde tenemos que intervenir. No nos desanimemos, dice el Padre. Si al sembrar una semilla descubrimos que debajo de la tierra solo hay piedras, o sea que si es una piedra dura de no entender que vamos a encontrar en esas tierras de diferentes, tierra buena, tierra pedregosa, tierra de todo nos vamos a encontrar, pero de la misma piedra, de las mismas piedras tiene que salir el amor del Padre. Lucharemos contra las mismas piedras. El Padre nos está dando las herramientas, teniendo fe, y el Padre se manifiesta ahí donde lo necesitamos. Si es voluntad del Padre y si lo que pedimos es bueno, pues Dios lo va a hacer bueno, lo va a hacer a voluntad de nuestro Padre, más no la mía ni la de nosotros. Es por eso cuando las oraciones que dicen, ¿por qué no se para la guerra en Rusia? Solamente el Padre sabe. Y todos llevamos una evolución y esa evolución es personal y cada quien sabe lo que hace. Y la evolución solamente el Padre lo sabe de cada uno de nosotros. Y la verdad absoluta solamente el Padre lo sabe. Gracias. Sí, Crispin, muchas gracias. Bueno, pues retomando un poco, ¿no? Lo que tiene que ver con los instrumentos. Si somos nosotros mismos el instrumento que necesitamos ser. Cuando tratamos o más bien cuando muchas veces nos autonombramos, ya sea que lo digamos en público o no, nos autonombramos espiritualistas, se supone que lo hacemos porque ya contamos con ciertos requisitos que hemos logrado. En este caso, ser espiritualista quiere decir que somos más espíritu que materia, ¿no? Que ya hemos identificado o que ya nos hemos identificado a nosotros mismos como espíritus. Hace rato platicábamos de que nosotros en nuestros actos, no tanto en nuestras palabras, en nuestros actos, pues nos afinábamos más a la materia. Y otra vez regresando a cuando hablamos, cuando nosotros compartimos un mensaje, si nosotros lo compartimos desde nuestra mente, desde el conocimiento que tenemos ahí guardado,
pues sí, nos somos más materia, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos enfocados a la materia. Ahí está guardado el conocimiento y lo único que hacemos es, como niños chiquitos, vamos sacando los juguetes de nuestra mente. En lugar de sacar juguetes, sacamos pensamientos y los vertimos a nuestros hermanos. Tenemos nuestra caja llena de conocimiento y la vertimos a nuestros hermanos. Como niños pequeños sacamos nuestros juguetes. Así somos cuando estamos en materia. Pero cuando ya estamos un poquito más afinados a ser espíritus, cuando ya estamos identificados, entramos en conciencia de que somos espíritu, tenemos que hacer uso de nuestra inteligencia, también tenemos que hacer uso de nuestra conciencia, de nuestro sentimiento, de nuestro corazón. Y cuando hablamos no vamos sacando juguetes a diestra y siniestra. Cuando hablamos, en lugar de ser como esos niños chiquitos, vamos seleccionando exactamente lo que se requiere para ese instante. En lugar de parecer una caja de juguetes, ahora parece una caja de herramientas. ¿Por qué? Porque con inteligencia estamos sacando la información que va a ser útil a nuestros hermanos. De nuestra boca están vertiéndose esas palabras que van a dar sabiduría, consejo, guía. Y no simple y sencillamente vamos a estar hablando por hablar, ¿verdad? Esa es la gran diferencia entre hablar con espiritualidad y hablar desde lo material. Por desgracia, cuando nosotros estudiamos pero no analizamos, cuando estudiamos pero no nos espiritualizamos, vamos generando un tesoro amplio de conocimiento. Y lo llamamos tesoro porque así actuamos, ¿verdad? Adoramos, tenemos, a veces sin darnos cuenta, cierta fijación sobre ese conocimiento. Si alguien nos toca el conocimiento, nos ponemos agresivos, nos ofendemos, porque creemos que ese es nuestro tesoro, el conocimiento que tenemos, que hemos ganado, que nos lo hemos ganado después de muchos años de estudio, de experiencia. Y sin embargo, ese conocimiento no vale realmente nada porque no lo hemos espiritualizado, porque es como una caja de juguete, la cual vertimos de una forma desordenada a veces hacia nuestros hermanos, sin tener la suficiente preparación, sin tener la sensibilidad, sin tener la inteligencia, la espiritualidad de vertir el conocimiento a nuestros hermanos, no con nuestra mente, sino tenemos que vertirla con el espíritu. Entonces, de nada sirve tener la caja llena de juguetes, o en este caso, la caja, en este caso puede ser nuestra mente, nuestro cerebro, llena de información, si no sabemos vertirla con espiritualidad. Entonces, ahí está el instrumento, ¿no? Ahí podemos saber si somos un buen instrumento o no. El hecho de que nosotros, cada que vamos a entregar un mensaje, le preguntemos a nuestro Padre si la siguiente palabra a compartir es la correcta o debo de guardar silencio o debo de escoger una diferente. En cada palabra debemos de hacer ese ejercicio y es difícil porque por un lado tenemos que escoger las palabras, hablar, gesticular y por el otro también ir sintiendo en nuestro corazón, ir escuchando a nuestra conciencia, ir analizando lo que nos dice nuestra inteligencia espiritual. Es una forma de hablar muy diferente a la que estamos acostumbrados. Y es por eso que también no cualquiera puede lograr ese tipo de comunicación, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos la clave, o sea, quedó escrita en los libros de una forma, a lo mejor no con las mismas palabras que yo se los estoy comentando, pero sí quedó escrito que así debemos de actuar, con espiritualidad, bajo nuestra conciencia. Y ahí está el que nosotros tenemos que obedecer. El entregar así los mensajes, el ser el instrumento con esas características. Un instrumento noble, obediente, limpio, puro, que se desarrolle. Pero si nosotros
hacemos nuestra voluntad. Ponemos de primero nuestros sentimientos más bajos, ¿no? Que desgraciadamente están ahí, pero sin darnos cuenta. Nos mueve el egoísmo, la vanidad. ¿Por qué? Porque hemos llenado nuestra cajita de juguete. La tenemos llena a comparación de muchos hermanos que los volteamos a ver y la tienen vacía, ¿no? Porque no tienen el conocimiento. Decimos, no, yo tengo mucho conocimiento, me siento orgulloso. Llevo tantos años en esto, vean mi caja. Está llena y repleta. ¿De qué quieren que les entregue? ¿De color rojo? ¿De color azul? Aquí está mi cajita. Pero no somos capaces de vertirlo a través de la conciencia, a través de la inspiración, a través del corazón. Entonces de nada sirve tener mucho conocimiento, tener nuestras cajitas llenas, si no somos capaces de ocupar esa inteligencia, de ocupar el espíritu para vertirlo a forma de conocimiento, ¿verdad? Bienvenida, Juanita. Entonces, pues el ser instrumento requiere obedecer ese primer paso, requiere obedecer esa primer parte en la cual, pues por desgracia, no logramos hacerlo. Pero el día de hoy, pues la idea es que, aunque sea un poco más, aprendamos a hacerlo, aprendamos a cómo hablar con el espíritu, cómo hablar desde el corazón. ¿Será muy difícil hablar desde el corazón, desde el espíritu? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos empezar? A lo mejor una recomendación que creo que es importante es, podemos a lo mejor cerrar los ojos o tenerlos abiertos, pero tener una concentración extra a nuestro corazón. O no digamos nuestro corazón, a nuestros sentimientos. Que nuestros sentimientos sean elevados, nobles, buenos. Que nuestra mente esté en nuestro Padre, como si sintiéramos su presencia a nuestro lado. A lo mejor no del todo guiándonos, pero sí protegiéndonos. Es lo mismo que logramos cuando oramos. Cuando nosotros hacemos oración, traemos esa presencia a nuestro lado. Nosotros nos movemos, abrimos nuestro corazón a la irradiación de nuestro Padre. Nos dejamos cubrir por ese manto. En el momento que sentimos esa calidez de nuestro Padre, de nuestra Madre, que nos protege, que nos ha cubierto con su manto, un manto que es energético, de protección, cuando sentimos esa protección y en ese momento empezamos a hablar, ahí ya podemos decir que estamos empezando a hablar con el Espíritu. Y cada palabra que llega a nuestra mente y que va a ser incorrecta usarla, es retenida. Ese manto no permite que esa palabra brote de nuestros labios. Ahí también ya estamos ocupando el espíritu. Porque es la inteligencia del espíritu, la que nos va diciendo, esta palabra es útil, esta palabra no la debes de usar. Nuestro corazón lleno de alegría, de amor, de caridad hacia nuestros hermanos, es como el imán que atrae esas palabras, que dice, estas son las que necesitan escuchar. Pero si nosotros nos basamos solamente en lo que tenemos en nuestra mente, en nuestra cajita de juguete llena, pues vamos a estar virtiendo lo que nosotros creemos que es lo más importante, que lo que creemos que los demás necesitan. Y solamente vamos a estar hablando, pero con la materia, sin hablar con el espíritu. Entonces, nuevamente, repetir. Es hora de ser los buenos instrumentos, de dar ese paso enorme y de hablar con el espíritu. Estamos en este taller justo para aprender de los dones espirituales. Cuando nosotros requerimos de la sanación, nuestros hermanos nos piden un consejo de cómo sanar una enfermedad. Estos ejercicios también sirven para eso, porque a través de ellos, temas que nosotros no sabemos, los vamos a obtener el conocimiento. Si no sabemos cómo entregar, pues ya sea la sanación a nuestro hermano, a través de ejercicios como este podemos entregarle la sanación.
¿Por qué? Porque estamos atentos, obedientes en nuestro oído, esperando que nuestro Padre nos susurre, nos indique en nuestra mente con un pensamiento cuál es la sanación para mi hermano. Yo tengo la fe en que tú me lo vas a dar, Padre. Y la recibimos. Y así como la recibimos, la entregamos. Cuando está también un hermano poseído y existe mucha violencia en el ambiente, nuestro oído no se deja perturbar y podemos escuchar la guía de nuestro Padre diciéndonos: dile esto a tu hermano, entrégale este mensaje. Y el Espíritu reconoce el mensaje, sabe que no somos nosotros, sino es Dios que le está hablando. Y el Espíritu retrocede. Retrocede porque sabe que no es la palabra mía, sino de nuestro Padre. Eso es hablar con el Espíritu. Ahí está el Espíritu hablando. Y entonces tenemos que aprender a hablar, pero no solamente en los momentos más difíciles, como cuando nos piden sanación o cuando hay un espíritu en posesión. Tenemos que aprender a hacerlo en toda nuestra existencia, en todo y cada uno de nuestros caminos. Hace ratito hablábamos de que tenemos que hablar con el Espíritu también en nuestro trabajo. Nuestra hermana Tere nos comentaba que ella es profesora de matemáticas. Bueno, también como profesor de matemáticas tenemos que hablar con el Espíritu. Porque hablar con el Espíritu quiere decir hablar con inteligencia, hablar con amor, hablar con sabiduría. ¿En dónde de nuestra vida diaria no se necesitará la inteligencia? La inteligencia se requiere para cualquier actividad. El detalle es que estamos tan acostumbrados a no usar la inteligencia que cualquier cosa que pasa por enfrente de nosotros, muchas veces le damos el atributo de haber sido hecha con inteligencia. Y no es verdad. La mayoría, de hecho, de las cosas que nosotros hacemos está hecha sin inteligencia. Bajo cierta, digamos que repetición, nosotros nos repetimos. A veces, a lo mejor algo que nosotros desarrollamos está inicialmente hecho con inteligencia, pero después nada más lo único que hacemos es repetirlo y repetirlo, tal cual como lo recibimos. Alguien nos enseñó una lección y así como nos la enseñaron, nosotros lo único que hacemos es repetimos, como pequeños periquitos. O como el niño que ya tiene el juguete está hecho con inteligencia, pero lo único que hace es sacarlo de su caja. Si lo sacamos de su cajita de juguetes, pues no estamos siendo inteligentes. La inteligencia está más allá de eso, ¿verdad? Necesitamos ocupar y aprender a distinguir cuál es la inteligencia del espíritu. Entonces, pues, esa parte de ser instrumento tiene que ser renovada en nosotros mismos para iniciar con ese trabajo, no solamente como una meta a largo plazo, sino que una meta que tenemos que empezar a cumplir ya. A partir de hoy podemos empezar a ocupar nuestro espíritu. La forma en la que hemos venido recordando que se hace es con la oración. A partir de la oración nosotros podemos actuar de forma inteligente. A partir de la oración nosotros podemos encontrar las respuestas. A partir de esa oración es que nosotros nos comunicamos con Dios. ¿Qué nos podría hacer falta para nosotros hablar ahora sí con el Espíritu? Pues dejo el micrófono también para hacer un análisis de lo que hemos comentado hasta este momento. Y pues muchas gracias, qué bueno que van conectándose los que van llegando. Adelante si alguien quiere vertir algún comentario, si nos quieren compartir una experiencia, dudas también es muy importante. Recuerden que la participación es lo que nos va a dar la luz. Incluso las dudas, cuando vienen desde el corazón, nos ayudan muchísimo. Entonces, si tienen una duda, algo les llega, por favor, compártanos. Nadie se anima. Ok, pues vamos a seguir entonces con el tema. Tenemos de entrada entonces
que para ser buenos instrumentos tenemos que obedecer, ¿verdad? Pero ¿a quién vamos a obedecer? Pues a nuestra conciencia, a nuestro espíritu. Pero lo que generalmente pasa es de que nuestro espíritu no se manifiesta, está quieto, sin hacer gran cosa. Entonces, hablar de obedecer principalmente tiene que ver con darle espacio a la manifestación de nuestro espíritu. Somos espíritu, pero somos como un espíritu que está acostado sin hacer nada. A la hora que nosotros ponemos inteligencia a nuestras labores, ya nuestro espíritu está trabajando y entonces ya estamos siendo obedientes. Hay ocasiones en las que nosotros creemos que hay algún tema, algún problema que no puede ser solucionado y buscamos con la mente 1000 respuestas, 1000 formas de resolverlo y le damos vuelta y vuelta y vuelta. Y sin embargo, cuando nosotros hacemos el ejercicio de la oración, cuando nosotros le dejamos el problema a la verdadera inteligencia, a la inteligencia suprema, resulta que la respuesta llega rápidamente. Si nosotros nos acostumbramos a que las respuestas las dé el espíritu, sea la inteligencia, poco a poco nos vamos a dar cuenta que no existe poder intelectual que supere a esa inteligencia espiritual. O sea, el poder intelectual que a veces nosotros manejamos, que es el material, ¿verdad? Es muy inferior a la inteligencia espiritual. A veces es tan fuerte que los problemas los resuelve en un segundo, en un instante. Y entonces no nos podemos imaginar que es de nosotros. Decimos que esta inteligencia no es mía, es de Dios. Y es verdad, ¿no? Justo es casi como funciona. El problema es que como no usamos ese tipo de inteligencia, no nos familiarizamos con ella. Y entonces tenemos que empezar a familiarizarnos, acostumbrarnos. Entre más usemos ese tipo de inteligencia, más nos vamos a acostumbrar a ella. Y cuando sea ocasión de nosotros utilizarla, rápidamente vamos a poder hacer uso de esas capacidades. En momentos tan sencillos como ahorita, que es una reunión entre hermanos que tratamos de buscar la espiritualidad, es la oportunidad que tenemos más sencilla de nosotros poner en práctica esto. Insisto, generalmente nosotros tomamos de nuestra mente alguna palabra y la vertimos. Debemos de acostumbrarnos a que antes de vertir la palabra le demos un vistazo a nuestro corazón. ¿Qué nos dice nuestro corazón? ¿Qué hago? Y hacerle caso. Muchas veces somos temerosos de esas personas que no nos gusta hablar. Y si nuestro corazón nos dice, esta palabra es la correcta, pues entonces tenemos que hacerle caso y hablar, ¿no? Y al revés, hay veces que somos muy hablantines, nos gusta hablar mucho. Y si nuestro corazón nos dice detente, tenemos que detenernos. Ahí está la obediencia, ese es el tipo de obediencia que tenemos que tener. Esa es la obediencia de nuestro cuerpo, de nuestra materia, ante la del espíritu. El espíritu nos está dando la sabiduría, nos está dando el conocimiento, nos está dando los sentimientos, pero como materia muchas veces estamos acostumbrados a no obedecer, a hacer nuestra propia voluntad, una voluntad alterna a la del espíritu. Una voluntad que es como de piloto automático, que está basada en nuestras pasiones principalmente, en todo lo que hemos aprendido de forma errónea, en todo lo que nos hemos aprendido hacia nosotros, en todos los vicios, en todas esas costumbres que están mal aplicadas, ¿verdad? Entonces tenemos que volver como los niños, a limpiarnos de todo ello y volver a aprender. Y ahora hacerle caso a nuestro interior,
hacerle caso a nuestro espíritu, que nuestro espíritu tenga la voluntad suficiente para imponer, no tanto como una imposición negativa, sino que sobresalir de lo negativo, sobresalir de la costumbre, sobresalir de lo material, ¿verdad? Ese ejercicio suena sencillo, ¿verdad? El de decir, bueno, cada que yo voy a decir algo, cada que yo voy a hacer algo, tengo que consultarlo con mi conciencia, que quiere decir tengo que consultarlo con mi corazón o tengo que consultarlo con mis sentimientos. Es lo mismo. Cualquiera de la forma que lo quieran ver es lo mismo. Y a la hora de nosotros sentir, pues lo hacemos. ¿Cuál pudiera ser la dificultad de este ejercicio? Pues a lo mejor definir qué es lo que estoy sintiendo, ¿verdad? A lo mejor le echo un vistazo a mis sentimientos y no encuentro nada. Digo, híjole, ¿qué crees? Que esto está vacío. Mi corazón está vacío, no encuentro nada. A veces hasta lágrimas pueden llegar a caer porque nuestro pecho está como una tumba. ¿Y qué podemos hacer ante esto? Pues también la oración nos va a ayudar. Si mi ser está vacío, si no siento, si soy insensible, si toda mi existencia la he pasado en esa falta de ejercitarme en lo sentimental, si no he hecho obras de caridad, si no me he limpiado en mis actos, pues es normal que me sienta vacío como tumba dentro de mí, que cierre los ojos y no encuentre nada. Pues entonces practiquemos. Busquemos a un hermano que necesite ayuda y entreguémosle la ayuda. Ah. Y cuando la entreguemos, revise nuevamente en el interior. ¿Qué hay dentro de mi pecho? ¿Sentí algo? ¿Se movió algo? Si nada se movió, volvamos a intentarlo. Ahora de una forma diferente. Entreguemos ayuda y caridad y más caridad, hasta que un buen día se va a asomar en nosotros como si fuera una pequeña luz o como si fuera un toque dentro de nosotros, un sentimiento. Y cuando sean esos sentimientos, pongámosle mucha atención. Ahí está la lección, ahí está la forma en la que aparecen los sentimientos. Y una vez que aparecen esos sentimientos, repitamos cada vez más, ¿no?, ese ejercicio de entregar caridad, de entregar amor en nuestro pensamiento a los demás, en los hechos, en actos. Y conforme vayamos desarrollando ese amor, esos sentimientos, ahí vamos a aprender cómo se siente. Ya no va a estar vacío nuestro pecho. Y entonces cada que tengamos que tomar una decisión, volvamos a mirar ahí adentro. Y ahí van a estar siempre las guías que nos van a indicar qué está bien y qué está mal. ¿Qué es lo que debemos decir o qué es lo que debemos callar? ¿Cuál es el tema? Hay veces que tenemos conocimientos de más, como decíamos, de la cajita llena de juguetes. Tenemos mucho conocimiento. Pudiéramos vertir horas y horas de conocimiento. Pero ¿qué me dice mi corazón? Si en mi corazón me dice calla, pues tengo que callar. Aunque tenga mucho conocimiento, de nada sirve el conocimiento si en mi corazón no me está indicando que lo diga, ¿verdad? Entonces ahí, ¿acaso ese no sería un buen instrumento? ¿O qué otro factor creen ustedes que me pudiera estar faltando? ¿Qué nos pudiera estar faltando de un instrumento? Si nos adelante, por favor, ¿quién nos quiere compartir? Rocío, adelante. Buenos días a todos. Pues escuchando todo lo que se ha hablado hasta ahorita, pues yo en estos días que pues he analizado que pues cuando uno deja emanar el amor en uno mismo, pues a quien verdaderamente dejo entrar es a Dios en mí. Y cuando yo lo dejo entrar, pues Él obra en mí. Y
y Él es el que entrega su sabiduría en ese momento a la persona a la que me he encontrado en el camino, que tal vez necesite una palabra de consuelo, de amor, de aliento. Y cuando yo, es cuando yo dejo de emanar el amor, pero cuando dejo de emanar, pues, cosas contrarias al amor, entonces, pues, a lo mejor mi egoísmo, a lo mejor el querer tener la razón de lo que yo digo, a lo mejor querer, saber que yo lo sé, pues entonces eso ya no es Dios, eso ya no es amor. Ya no dejo de emanar a Dios en mí, sino que lo que dejo de emanar es la oscuridad. Y pues eso me he dado cuenta que me hace recordar que una vez en su palabra dijo que pues cómo podría, porque decía que siempre era lo mismo y lo mismo, que uno decía que siempre que escuchábamos su palabra era lo mismo, lo mismo. Pero decía que cómo podía darle la vuelta a la hoja si no nos habíamos aprendido a la primera página, que era el amor. Y pues, pues esa es la verdad que lo que usted estaba diciendo ese rato, pues a través de nuestras palabras, de esa bella oración, de la bella oración es también de nuestros propios actos y el poder ver a nuestros hermanos como Dios nos ve, pues si dejo de emanar el amor en mí, pues yo voy a poder ver a nuestros hermanos como Dios nos ve. El que, por ejemplo, el que cuando alguien ataca a uno, una persona puede atacar a uno con sus palabras, pues verdaderamente, pues cuando uno espiritualmente se va uno preparando, pues sabemos que no es la persona, porque lo malo siempre va a querer sacarme del camino que me lleva hacia el amor, porque pues cuántas veces no me ha confundido y no me ha perdido, y yo luego analizo y pienso, pues me quiere tener ahí, que tenga resentimientos, o que esté en tranquilidad, en desarmonía. Y cuando Dios dice que pues que deje que Él actúe a través de mí, pues es emanando el amor. Y yo pienso que cuando uno tiene revelaciones, te decía la otra vez, cosas que van a poder, no sé, pasar, pues no es tanto para que tengamos miedo o estemos a la defensiva, sino es una alerta, yo así lo veo como que para que uno pues esté en oración y que pues
no caigamos, no caigamos en ese, pues que la oscuridad nos haga caer en el coraje. Yo hace unos días tuve una revelación con uno de mis familias y así tal cual tuve en esa revelación, así pasó. Y hice mi oración, pues se lo puse en las manos de Dios y que me ayudara porque yo le platico que pues Él me conoce, cómo soy, cómo es mi carácter. Y que me ayudara porque pues yo digo que yo así se lo pongo en sus manos que me ayudara porque sola no puedo, necesito de Él. Entonces empieza a llegar a mí todas esas cosas que pues que no es mi familia, que me ataca a través de ellos porque son con los que más convivo, para sacarme del camino, para que retroceda. Y pues eso analizo y, y, y me hace ver el corazón de los niños, cómo está. Y entonces empieza a emanar el amor en mí. Y ya no lo veo feo. También les quiero compartir que hace poco mi papá partió. Y aunque sé que pues la carne es la que muere, y que nosotros seguimos, pues sí me duele. Aunque le agradezco a Dios que me ha ayudado porque en otro tiempo hubiera sido más feo para mí. Pero le doy gracias porque a través de su sabiduría pues me lo hace saber. Pero digo, es un proceso que pues sí me duele, pero yo creo que en otro tiempo hubiera tenido un dolor desgarrador y
pues eso me hace que siga luchando. A veces no es tan fácil, pero tampoco es imposible. Y, y a la vez así me llegan mis pensamientos, que es solo el día de hoy el que debo de disfrutar este día, de hacer lo que tengo que hacer en este día, de poder entender a mi compañero, a mis hijos, a mis hermanos, a las personas en las que me encuentran en el camino, de poder emanar amor en mí, de no tener malos pensamientos ni malos sentimientos. Esa lucha he visto que es conmigo mismo, con todo eso que emana de mí, porque lo que emana de mí, pues pues va a tener una consecuencia, ya sea negativa o positiva. Y pienso, pues, que debo de seguir, para seguir evolucionando. Y pues eso es lo que les comparto. Gracias por escuchar. Muchas gracias, Rocío. Sí, efectivamente, como bien dices, ¿verdad? Repetimos, o he repetido yo varias veces esa parte de velar y orar, ¿no? Y es algo que ahorita tú nos explicas también de otra forma. El que si nosotros no estamos orando, vamos a dejar entrar cosas negativas, ¿no? Cuando nosotros oramos, dejamos que nuestro Padre entre a nosotros, pero cuando no, pues viene la parte negativa, ¿verdad? Todas las pasiones, todo lo que nos va influyendo para estar desconectados, para estar inactivos, pues ahí se presenta. Adelante, hermana Sobina. Buenos días, tengan todos mis hermanos la paz de nuestro Padre Dios en sus espíritus. La otra vez, cuando tocamos el tema de las pruebas del instrumento, eh, yo me refería, por ejemplo, nuestro Padre tiene su mundo espiritual, ¿verdad? Entonces, es un poco difícil para nosotros estarlo escuchando a través de los dones que tenemos, estarlo, sí, escuchando. Y, por ejemplo, muchas veces estamos haciendo nuestros quehaceres, de acuerdo al ambiente como esté, nos está dando la inspiración y vienen llegando palabras, ideas, ¿verdad? Y ya nos dice, mira, esto era así, esto era así. Entonces él empieza a explicarnos, pero como cuando estamos en paz, por ejemplo, ¿verdad? Pero eh, a mí se me ha dificultado un poco cuando yo me tengo que sentar, o sea, yo me tengo que sentar a hacer mis elevaciones y mis meditaciones, ya sea en la mañana o en la noche, pero a mí me ha funcionado mejor más temprano, ¿verdad? El estar en ese diálogo con algo, con alguien tan sagrado que es nuestro Padre Dios. Entonces, cuando nosotros estamos así como consagrándonos, hablándole a eso tan santísimo, tan divino que es lo de Él, Él viene y nos limpia y nos da, pero eso es un poco difícil. ¿Por qué? Porque las preocupaciones del mundo, mi trabajo, los ruidos, todos los pendientes que traigo en mi cerebro, pues no me permiten,
apartar esos pensamientos y dejar mi mente y mi corazón hacia nuestro Padre. Entonces, sí es importante que lo hagamos porque de cuenta que Él ahí nos da para combatir en nuestro alrededor, en nuestra vida. Hay situaciones como oscuridades y eso. Y muchas veces eso viene a atacarnos directamente a nosotros para que no sigamos. Pero si nosotros estamos fuertes y firmes, llegan a nuestras familias y muchas veces atacan a los más débiles, ¿verdad? Por eso nosotros eh, tenemos que estar fuertes y firmes en esa conexión con nuestro Padre Dios, en ese hábito, porque es un hábito de, de, de dejar el mundo en nuestra mente y concentrarnos en el mundo de nuestro Padre. ¿Para qué? Para fortalecernos, porque no sabemos el problema que nos está echando, no sabemos la prueba que se viene, y ya con su luz, con su fuerza, porque Él nos fortifica, nos fortalece con su luz, nos ayuda a combatir. Y la verdad que muchas veces aún es el instrumento más fuerte. El malhechor es fuerte, o sea, él utiliza todas las antimañas habidas y por haber para, simple y sencillamente para destruirte, para que no avances, para que no le cumplas y le ejerces a nuestro Padre, porque a Él no le parece, no le gusta y no le agrada, ¿verdad? Entonces, es ahí como nos vamos formando ese hábito de estar en esa conexión con nuestro Padre Dios. En sí, no es fácil esta preparación, porque todos, creo, aquellos que han querido servirle y cumplirle, siempre se encuentran, siempre hemos encontrado en el camino trabas. Así como, por ejemplo, si yo voy teniendo mis inspiraciones y ya como, no, pues tú estás fanático, estás ya te estás desviando, ¿no? Aquí lo importante es nunca dejar que nos desarmonicen de nuestro Padre Dios, porque Él, cuando nosotros vamos luchando así, en, 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 en esa, pues en esa comunicación, y Él nos va indicando, Él nos da un avance, y cuando Él ya nos da un avance, Él desprende cosas de nosotros, y esas cosas nos duelen, porque todavía las queremos tener, nos duelen, pero hay una cosa que no tenemos que entender, que no nos vamos a llevar nada, que nada puede ser de nosotros, porque todo es de Él, ¿no? A mí a mí sí me gusta mucho lo de mi Padre Dios, yo amo lo de Él, pero a mí lo que siempre se me dificultó y he sido muy mala para eso es el saber decir no. Yo siento feo decir no, ¿verdad? No puedo, pues ahorita no, un momento más. Entonces, yo siempre he sido un poco así, no he tenido ese valor para enfrentar determinadas cosas o decisiones que tengo que hacer. Hablar en su tiempo y en su momento a veces no puedo. Entonces, él llega y dice no porque él es celoso. Y también él es estricto. Entonces, muchas veces ya en su obra de él, que nadie entiende y comprende, este, si tú dices no, dices, se va a ofender, no, vamos a lastimar, y a veces así lo dejamos, pero en sí el que estamos faltándole pues es a él, y al final de cuentas eso de no poder decirnos nos va a traer una mala, pues una mala pasada, ¿no? Nos va a traer una mala jugada porque a lo mejor se va a hacer un problema, pero él me está diciendo que lo haga ya porque no quiere que yo tenga ese problema, ¿verdad? Él no quiere que tenga el problema, entonces, así nos va dando. Entonces, para que él nos pueda dar de lo de él, al decir, mira, mija, sigue esto, para que él nos pueda dar de lo de él, tenemos que pasar ese proceso, decir, padre, ya hice lo que me estaba diciendo de meses, ya lo hice, padre. Entonces él ya nos puede dar, a ver, mija, ya eso no iba dentro de lo que yo quería para ti. Yo quiero esto para ti, mira, en esto me vas a trabajar. Aquí, quiero ver eso que has aprendido, ¿no? Entonces, él, el poderlo ir entendiendo y comprendiendo, y haciendo más que nada, no es fácil este, porque muchas veces,
todavía queremos caminar como normalmente lo hemos hecho toda la vida, ¿no? Pero ya cuando te afirmas, necesitas empezarle a obedecer lo que vaya indicando, ¿no? Y si él dijo no, pues, aunque yo quisiera, fue no. Entonces, eh, cuando vamos así, nos da el avance, nos da la fuerza y uno dice, pues, gracias, Padre, porque esto me estaba quitando mi paz, pero ya esto que me dio, eh, me da tranquilidad, me siento más tranquila, ¿no? Pero más que nada para seguirle orando y para seguirle meditando y para seguirle cumpliendo, ¿verdad? Y sirviendo. Eso es todo, mis hermanos. Muchas gracias, hermana Zobeida. José Luis, adelante, por favor. Buenos días a todos. Espero que escuche, estoy un poquito distante del espacio donde siempre estoy porque está mi esposa dormida. Pero bueno, quería comentarles que precisamente ahorita estaba haciendo oración a Dios, pidiéndole luz para todos los espíritus que están desencarnados, porque aquí donde acabo de subir casi siempre está vacío y sentí las presencias, ¿no? Pero pues vamos a aprovechar para hablar. Quisiera comentarles que en detalle quisiera mencionar lo que comenta la hermana Zobeida, que acaba de hablar Crispín, que acaba de hablar Oscar. Es una cuestión que seguramente fue para los apóstoles un trabajo difícil. ¿Cómo llegar a las multitudes? ¿Cómo hacerlos a la humanidad que estaba hambrienta y sedienta? Lo cierto es que la humanidad es muy vulnerable, muy vulnerable, porque en principio, veamos cómo se encuentra en este momento, llena de guerras, llena de maldad, por un lado. Y yo me pregunto, bueno, el Padre cuando vino a la tierra y estaba encarnado, ¿no hablaba desde el corazón, desde el espíritu? Claro que sí. Y fueron multitudes los que lo escucharon. También otros que no lo pudieron comprender. Antes, tiempo atrás, el Padre a Moisés, y la manifestación del Padre fue en ese momento que el Padre estaba hablando a Moisés, no sé si ustedes recuerdan, lo hizo a una salsa ardiente. José Luis, se está cortando algo Sí. del audio. No sé. ¿No se escucha? Es que se escucha muy cortado. Sí se escucha, pero muy cortado. Ajá. Entonces dejo la palabra a ver los otros hermanos y en un ratito más me conecto. Ok, sí, ahora sí que quedamos pendientes que ahorita que nos pidas la palabra. Retomando un poco, adelante, hermana Soco, por favor. Gracias, hermano. Nuevamente la paz de Dios con ustedes, hermanos. Pues primeramente voy a hacer referencia, ¿verdad?, a lo que de inicio escuché cuando me conecté. Estaban comentando que nuestra hermana Teresa hacía una labor con niños, ¿no?, impartiendo clases de matemáticas. Yo pienso que nuestro Padre Santísimo nos ha creado de diferente manera, se ha tomado esa entrega maravillosa de hacernos únicos e irrepetibles, y a cada uno nos ha dotado de dones y virtudes distintas. Y es muy bonito saber, ¿verdad?, que cuando tú repartes, entregas, das de corazón, se manifiesta el amor de Dios en ti. A veces es complicado porque somos seres humanos
que a veces caemos en el pecado, en la raciedad de nuestro mismo corazón, de nuestra misma iniquidad. Sin embargo, la lucha está ahí, la lucha es de cada día, de poder servirle al Señor cuando sabemos que tenemos esos grandes dotes que Él nos ha dado. Nuestro hermano Crispín decía que nuestro espíritu está lleno de grandes virtudes y dones. Sí, yo les repito, porque nuestro Padre Santísimo se ha tomado ese tiempo espectacular para cada uno, ese tiempo de amor, de gratitud, porque somos tantita parte de Él, una mínima parte de su amor somos nosotros, y pues debemos estar al pendiente, ¿verdad?, de esos grandes dones que el Señor nos ha dado y poderlos llevar en práctica. Nuestro hermano Oscar insiste en esta virtud, en este don maravilloso que es el amor de Dios en la oración. La oración es lo que nos va a llevar a ser fuertes cada día, a que estos dones maravillosos los podamos repartir con quien verdaderamente lo necesita, e inclusive a veces está con nosotros mismos, porque repito, ¿no? Somos prestos a la tentación de todos los días, somos prestos al mal palabrerío de la gente, inclusive cuando se sabe que a lo mejor acudimos a un lugarcito, que somos prestos a la oración, que tenemos esos dones diferentes, ¿verdad? A la demás gente somos señalados, pero bueno, pues ahí está otra virtud que tenemos que llevar en práctica, otro don maravilloso que se llama la paciencia, y lo acabamos de ver ahorita lo acabamos de sentir, de palpar, ¿verdad? Con nuestra hermana Rocío, que ella con tanto amor entregaba a nuestro Padre y decía que acababa de tener su pérdida, y nosotros con esa paciencia la escuchamos, y la sensibilidad de nuestro corazón se une al de ella, porque estamos aquí precisamente para eso, para unirnos en espíritu y en oración, pero sobre todo para ser sensibles a lo que estamos aprendiendo, a lo que queremos saber, pero sobre todo a lo que debemos de poner en práctica. También nuestro hermano, lo poco que decía nuestro hermano José Luis, que para los apóstoles fue difícil en el tiempo, ¿verdad? En su tiempo de comentar la práctica, entregar, sí es cierto, fue difícil para ellos, pero todo fue dado por el amor de nuestro Padre. Y ellos tuvieron un camino, un tiempo en el que dejaron un legado maravilloso. Sin embargo, hoy nuestro Padre Santísimo a cada uno de nosotros ha dado ese pequeño átomo de luz, ¿verdad? Para poder entregarnos simplemente aquí, el querer aprender para después poder compartir y entregarle verdaderamente a quien lo necesita. Pues con humildad, ¿verdad? Es lo que yo les puedo entregar, mis hermanos, agradeciéndoles de antemano que me escuchen, y de igual manera, hermano Oscar, no crea usted que no deseo contestar, me conecto siempre, pero es la hora en que ya me voy a trabajar. Les mando un muy fuerte abrazo y espero que sirva de algo mi comentario. Claro que sí, hermano, muchas gracias. Le agradecemos mucho que nos comparta. Gracias. Adelante, por favor, si alguien quiere tomar la palabra. Sí, hola, buenos días, mis hermanos. Yo alcancé a escuchar muy poco, pero lo poco que alcancé a escuchar casi siempre es de lo que decía Oscarito, que aquí es dar amor. Todos, yo siempre he dicho, todos tenemos un poco o mucho de espiritualidad y un poquito de no espiritualidad. Es para enseñarnos. Aquí nosotros somos y estamos aprendiendo cada día.
de nuestros errores y de los que no son nuestros errores. Hasta de la gente que le pasan cosas, es aprender. Todo nos lo da Dios. La caridad, el amor hacia nuestros hermanos y hacia todo el universo y hacia todo el mundo, es hacer oración nada más y estar pidiendo por ellos. Eso es lo que pide mi Padre que hagamos cada día. Acordarnos de nuestros hermanos. Con pecados, no pecados, tu obligación es pensar en tus hermanos, pensar en los que están sufriendo, pensar en cada uno de ellos que no tienen un techo donde dormir y los estamos viendo y a veces pasamos de largo y los vemos y les hacemos el fuchi cuando debería de ser una oración larga de amor hacia ellos y hacia sus espíritus sin necesidad de hablar con nadie más que hacer oración, tratar de ayudarlos. Si te piden una moneda y es porque te la está poniendo mi Padre en ese momento, dáselo porque te corresponde darles un peso, 2 pesos, lo que tú tengas. Y si no lo tienes, con una oración más que suficiente les estás ayudando. Que cambien de vida, que cambien de lugar donde están siendo lastimados, maltratados y están viviendo, porque muchos de ellos no nacieron con padres, muchos de ellos no nacieron ni siquiera sabiendo quién era, o se los robaron, o sus padres, sus madres eran alcohólicos. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Hacer oración por eso, hacer oración por la humanidad, hacer oración por mis hermanos desencarnados, hacer oración. A eso venimos a este mundo, hacer oración, a estar pidiéndole a Dios cada día por todos nuestros hermanos, con amor y paciencia, que nos hacen algo, son cosas que nosotros tenemos que pasar. ¿Para qué? Para nuestra maduración, porque probablemente lo necesitábamos, probablemente a lo mejor necesitábamos todo lo que nos ha pasado. Yo así veo el mundo, así veo las cosas. Hago oración, a veces no leo los libros de la vida verdadera, sino que siempre pensando en mis hermanos que están sufriendo y viendo mi vida, que mi vida es hermosa, que me he dado el lujo de que si es el día de mi cumpleaños y mis amigas me invitan a bailar, yo no puedo tomar más que un aperitivo, 1 o 2, pero no por eso les voy a decir no vamos. Entonces vamos y dándole las gracias a Dios porque hay tanta gente que te quiere y no te das cuenta, o tanta gente que no te quiere y también te das cuenta. Todos ellos unados a lo que nos está pasando día tras día, entonces es hacer oración a la gente que no te quiere, a la gente que se te aleja y que tú, sin darte cuenta, le hiciste daño con una mala palabra, con algo. Nosotros, nuestra vida es de todos los días, es del camino, vamos caminando y vamos viendo pobreza, vamos viendo cosas de otros mis hermanos que no ni siquiera quieren cambiar su vida, sino que su vida les encanta quitarle al prójimo, lastimar al prójimo. Entonces hay que hacer oración por todos esos mis hermanos que están perdidos. Tenemos mucho trabajo y el trabajo a veces nos lo dice nuestro espíritu porque hasta lloramos, sentimos dolor y sentimos tristeza y no somos nosotros la carne que lo siente, sino es el espíritu que está sufriendo al ver a sus hermanos sufrir. Eso es lo que a mí me ha pasado y eso es lo que yo he visto. Entonces, pues ahora sí, hay que unirnos para la oración, hay que unirnos para ahorita las guerras que no se hagan. Hay que unirnos para ser mejores cada día. Porque todos, bueno, en mi caso mío, yo voy a hablar por mí. Yo tengo muchos errores, tengo muchas cosas y trato y pedirle más que nada a mi Padre que me ayude a componer mis errores, que sea cada día mejor,
con mis nietos, con mi familia, con las personas de allá afuera, verlas con amor, hasta tu propio enemigo, verlo con amor, respetarlo. Si no le hablas, hacer una oración por él. Pues eso es todo, mis hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. ¿Alguien más quiere comentar? Ahorita de lo que nos comentaba nuestra hermana Sobeida, ella nos hacía como el recordatorio de las pruebas que uno tiene a la hora de, pues, de estar en el camino, ¿verdad? Como instrumento, ¿verdad? Ella decía, bueno, como instrumento nosotros cuando empezamos en este camino empezamos a pasar por pruebas y lo complicado que se vuelve a veces o las tentaciones que llegan, las dificultades que se atraviesan, todo lo que no nos permite orar. Y ahora sí que esa historia pues se repite y se vuelve a repetir en cada uno de los casos, en cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros tenemos dificultades para orar, dificultades para dedicarle un tiempo a la oración, también dificultades para hacer caridad, para dedicarle un tiempo a nuestros hermanos. Entonces, esas dificultades van a estar ahí presentes constantemente. Y me recordó ese punto al primero que hablábamos de las pruebas, ¿no? ¿Qué son las pruebas? Dentro de los escritos se lee que existen muchas pruebas que nos manda el Padre, pero dentro de los mismos también se dice que el Padre no necesita probarnos. Y suena lógico, ¿no? O sea, ¿por qué Dios probaría a sus hijos si Él lo sabe todo? Él sabe de dónde coge a cada uno de nosotros, sabe nuestras debilidades, también sabe nuestras fortalezas. Él nos entrega y nos provee de todo lo que necesitamos incluso antes de que se lo pidamos. Entonces no necesita probarnos, ¿verdad? Las pruebas como tal no provienen de Él, son de nuestro propio espíritu. Nosotros muchas veces esas que llamamos pruebas en realidad son formas con las cuales vamos avanzando. Son como diferentes obstáculos, sí, pero que nos sirven como desarrollo, que nos van haciendo más fuertes, que van despertando nuestra fortaleza. Entonces, solamente a distinguir, ¿no? A veces cuando nosotros hablamos de pruebas, no es de que nuestro Padre necesite de hacernos sufrir o que necesite hacernos pruebas a nosotros. Más bien nosotros somos los que necesitamos todos esos puntos que nos hacen, pues a veces padecer, que nos hacen sentir que es difícil el camino, pero esas dificultades son las que nos van forjando, las que nos van haciendo más fuertes, las que nos van preparando para el camino. Hay ocasiones en las que nos han compartido, por ejemplo, vivencias, sueños de las desgracias que se avecinan. Y entonces, por ejemplo, hace poco recuerdo que les comentaba que había un sueño de un hermano que nos advertía, ¿no? De las grandes pruebas, que esas iban a ser grandes problemas que se van a tener que pasar, en donde va a haber persecuciones, en donde va a haber violencia. Y entonces me preguntaba, decía, bueno, estos acontecimientos que se ven en el sueño, que se parecen mucho a lo que está escrito, también haciendo la anotación de que este hermano que nos compartió el sueño nunca ha leído los libros, decía, bueno, se parecen mucho a lo que no, o sea, cuadra bastante con lo que está escrito. Entonces, supongo que pues es verdad que más o menos puede manifestarse así algo en nuestro propio futuro. Y no en esta vida necesariamente, ¿no? Sin embargo, espiritualmente la preparación que estamos teniendo nos está dejando listos para algo así. O sea, yo por ejemplo me hacía la pregunta, yo mismo tengo la fortaleza, tengo la sensibilidad que se necesita para afrontar algo así, un escenario de ese tipo. Y pues evidentemente no, ¿verdad? Yo mismo me contestaba y decía, pues no, todavía soy muy débil, todavía tengo todos estos defectos, todavía caigo y tropiezo con todo esto. ¿Cómo me voy a enfrentar a algo tan fuerte?
Y entonces ahí la respuesta del por qué las pruebas, la que llamamos pruebas, ¿no? Las dificultades que nos comentaba nuestra hermana Sobeida que se atraviesan a cada instante. No porque sea una forma de hacernos la vida más difícil, sino porque es tanto el atraso que ahorita llevamos que se necesita tener una y otra forma de ir avanzando. ¿Y cómo vamos a avanzar? Pues con esas llamadas pruebas. Con esas pruebas que son las que nos van haciendo más fuertes. Entonces, como el tiempo ya es corto, como ya hace falta que desarrollemos, pues las pruebas aparecen una tras otra, ¿para qué? Para que vayamos desarrollando nuestra fortaleza. En realidad, todas a los que llamamos problemas, todo eso a lo que llamamos desgracias, a lo que llamamos pruebas, no son más que la forma en la que nos vamos preparando, la forma en la que nos vamos desarrollando cada vez más, en la que nos vamos a hacer más fuertes. A través de esa fortaleza es que nosotros logramos el día de mañana, cuando vengan esos acontecimientos tan grandes en los que sí se necesite nuestra espiritualidad, se necesite nuestro consejo, nuestra ayuda, pues tengamos ya desarrollada la voluntad, la caridad, la sensibilidad, y no en estos momentos, ¿verdad?, que todavía padecemos tanto, que tenemos tan poquito, pues se nos atraviesan estos problemas que son chiquitos, estas pruebas pequeñas, y las vemos o las sentimos como muy grandes. Tenemos problemas en el trabajo y decimos, híjole, no me dejan orar, no puedo espiritualizarme, no puedo dedicarle tiempo a lo espiritual. Sin saber, sin contemplar que mañana no solamente va a ser eso, sino van a ser las leyes humanas, la persecución o cosas peores que vamos a tener que enfrentar y que van a ser las que no nos van a dejar estar entregando nuestra vida, nuestros actos a Dios. Entonces hay que prepararnos, ¿no? Hay que tomar las pruebas como son, darle su justa medida, analizar que en realidad no son grandes, sino que tenemos que tomarlas como oportunidades para desarrollarnos. Bueno, dejo un momento el micrófono. Si alguien quiere comentarnos algo más, adelante. Buenos días, sí. Buenos días, hermano. Adelante, hermano. Comparto, no impongo. Yo pienso, hermano, que lo primero que tenemos que vencer como tal son los miedos. Porque si no vences el miedo, ahí es donde la inspiración equivocada se aprovecha de todo pensamiento y toda conciencia. Todo lo que sucede, hermano, ya sea guerras, sea erupción de volcanes, sea salidas del agua del mar, es cíclico, hermano. Todo esto se ha repetido en la historia en tiempos pasados. Simplemente es abrir la conciencia y abrir un poquito nuestra visión y darnos cuenta que hay eventos que se han repetido simplemente con diferentes escenarios y diferentes encarnaciones. Hay una parábola del maestro que habla de esto y que pues es muy importante, que es como yo les he dicho, o sea, que analicen y que escudriñen para que en realidad puedan tener un discernimiento. Cuando Jesús viene caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, Pedro le dice, Señor, si eres tú, yo quiero llegar a ti. ¿Y qué hace Pedro? Da los pasos sobre el agua y se hunde. Y Jesús extiende su mano y lo saca del agua y lo sube a la balsa y le dice, hombre de poca fe. Entonces, para poder ser un ser espiritualista o para poder llegar a una conciencia elevada, lo primero que tenemos que hacer es vencer los miedos. Si no se vence el miedo, no vamos a evolucionar en nada, en ningún parámetro. ¿Por qué? Porque es la primera barrera que nos detiene a tener una creencia o una fe verdadera en el ser luz o en Dios o como se le llame. Porque en realidad es la barrera más grande que tiene el humano en carne y en alma. Entonces es algo que debemos vencer
para poder trascender y caminar y lograr ser el verdadero instrumento para compartir, porque hay que tener fe, y la fe es creer en el yo interno que vive y habita en nosotros para poder trascender el milagro o la dádiva que nuestro Padre a través del instrumento comparte. Eso es lo que les comparto, hermano. Muchas gracias, hermano Bolón. Así es, o sea, definitivamente el miedo es algo que hay que combatir, ¿verdad? Y sí está presente en muchos aspectos de nosotros mismos, en todos, y es parte también de esas pruebas que comentábamos. Y hay que irlas superando. Como decíamos ahorita, no es, o sea, es convertir lo que nosotros pensamos que es una cosa, en realidad es otra. Lo que nosotros pensamos que es negativo, a veces en realidad nos está dando una lección. ¿Para qué? Para prepararnos para el futuro. Y como ahorita decía nuestro hermano, o sea, si nosotros aprendemos a ya no sentir ese miedo, a eliminarlo, a tener fe, pues ya habremos pasado muchas pruebas, ya no van a ser para nosotros pruebas, porque en realidad pues lo vamos a tomar simplemente como acontecimientos normales, sencillos, sin ningún problema. Como quien está entrenando ya lo va a poder saltar, ¿verdad? Así nosotros, si nosotros tenemos ya la fortaleza, la fe, pues ya vamos a poder saltar esos obstáculos fácilmente. Ya no van a ser parte de nuestros problemas, ya no van a ser parte de nuestros obstáculos dentro de nuestro desarrollo. Es bien importante, ¿no? Muchas de esas profecías no solamente es ver la parte del miedo. O sea, por un lado está el hecho de que podamos nosotros identificar desde ahorita qué puede llegar a pasar y no solamente trabajar en el desarrollo espiritual por miedo. De hecho, el miedo es algo que en esta manifestación de este tercer tiempo se viene a eliminar, ¿verdad? Nuestro Padre nos dice, no quiero que me sigáis por miedo, quiero que me sigáis por amor. Entonces, debemos de, como dice nuestro hermano, debemos de eliminar el miedo de nuestro ser. Debemos de que cuando vamos a seguir este camino de espiritualidad, sea por amor, no sea por miedo. Y ahí es donde viene la interpretación de las profecías. Cuando nosotros leemos desgracia, leemos destrucción, leemos muerte, ahí hay dos formas de entender esa misma lectura. Una es decir, bueno, yo me voy a preparar porque tengo miedo, ¿no? Y que esa es la parte incorrecta, como decía nuestro hermano. Y la otra es, yo me voy a preparar porque tengo amor hacia mis hermanos y hacia la humanidad. Y si ahorita con esta preparación que tengo no soy capaz ni de derrotarme a mí mismo en mis pasiones, pues mucho menos voy a entregar algo de espiritualidad el día de mañana que estén todos estos acontecimientos, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo por amor. El miedo para nosotros debería de quedar ya enterrado, debería de desaparecer. De hecho, no debería de movernos, no debería de mover nuestras actitudes, nuestras acciones. Que es muy cierta la anotación que nos pone nuestro hermano en la mesa. Y hay que tomarla en cuenta para eliminar ese temor, que no sea nuestro espíritu. Si vamos a hacer las cosas, las tenemos que hacer por amor. Muy bien. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra, por favor, adelante? Sí. Sí, Crispín, adelante. Sí, ya está, se me fue la idea. Bueno, para la hermana, el morir, no tenemos por qué tener miedo a morir, porque tendríamos que llorar cuando nace un bebé porque viene a sufrir. Sabemos que en la espiritualidad, cuando los espíritus se quedan tristes porque nace un bebé, ¿no? Porque vienen a esta tierra a sufrir, y cuando regresan ellos hacen fiesta porque lo vuelven a ver. Entonces, Dios vive en nuestro corazón, igual como todos los seres que ya no están. Igual me pasó lo mismo, se los vuelvo a repetir. Simplemente el morir es nacer espiritualmente. Tenemos que tener una grande fe en su ley, cumpliendo. Si no cumplimos con esa ley, pues simplemente estamos mal. Y tenemos que cumplir con esa ley y que con verdadero amor enseñar la doctrina en la vida real.
cada día. Y si lo quieren checar, está en tomo 11, enseñanza 310, 21. Porque han de decir que yo invento cosas. No, hablo conforme al libro de vida verdadera, pero con mis palabras. La doctrina en la vida real cada día. Y nada tenemos que temer, porque así seremos un instrumento del Padre y al mismo tiempo una parte de Dios, que es nuestro espíritu. Así como la luz disipa las sombras, así nosotros, con su mensaje divino, podremos disipar la ignorancia de la humanidad. Compartiendo con amor todo ese conocimiento, estudiando, analizando cómo lo estamos haciendo, compartiendo, teniendo esa armonía entre lo espiritual y lo material, porque tenemos que tener ese equilibrio con amor, teniendo fe en nuestro Padre, y Él proveerá, y así nos va llegando la intuición, la inspiración a través de nuestra oración elevada a nuestro Padre. Y todo lleva una evolución. Siempre nuestro Padre nos está ayudando porque está dentro y fuera de nosotros mismos. No lo abandonemos, saquemos ese amor. No, él no lo vamos a dejar entrar. Él ya está dentro de cada uno de nosotros porque tenemos un espíritu, tenemos esa chispa. Simplemente hay que dejar que ese amor resplandezca cumpliendo con su ley. Porque Él está ahí adentro. Y no lo abandonemos nunca. Y cuando hagamos oración, hagámoslo para todos los enfermos, no nada más porque mi familiar esté enfermo por fulano de tal. No, a todos los enfermos, tanto espirituales como materiales, a todos los huérfanos, a todos los que necesitan de nuestro Padre, a todos los que están en guerra, y no irme que si con Rusia y que si no Ucrania y quién si tiene la razón y quién no, simplemente orar por ellos para que les llegue esa paz y que salga ese amor que tienen dentro de ellos, de nuestro Padre, para que se acaben esas guerras. Porque la guerra está en los encarnados y desencarnados, lo dice nuestro Padre claramente, porque esa lucha es espiritual y material. Así que luchemos cada día por amor de nuestro Padre y que prevalezca para siempre con nuestra unión espiritual. Y me queda claro que se haga la voluntad del Padre más no la nuestra. Gracias. Muchas gracias, Crispín. Sí, muy atinado lo que nos comentas. ¿Alguien más quiere comentarnos, a participar? Ya casi se nos termina el tiempo. También si nos pueden proponer un tema para la próxima reunión estaría súper bien. ¿Alguna duda sobre algo que les gustara tratar aquí en la próxima semana? Ya no hay más comentarios. Adelante, por favor. ¿Quién nos participa? Un poquito de luz. Acuérdense que hasta las dudas son luz porque nos van guiando. Entonces, adelante, hermana Mercedes. Buenos días, hermanos. Ay, hermanito, yo me conecté un poquito tarde porque la verdad no sonó mi alarma, pero no escuché mucho lo del tema, pero escuché que estaban hablando de virtudes, miedos y algo así, ¿no, hermano? Sí, bueno, principalmente en lo que tiene que ver de todo esto para desarrollar o ser buenos instrumentos. Sí, Bien. Ajá. Sí, bueno, yo creo que para que comencemos a ser buenos instrumentos, creo que debemos de tratar de llevar una vida pues ejemplar, ¿verdad?
no tan perfecta porque pues somos humanos, pero yo creo que si nos esforzamos, sí podemos llegar a ser ese instrumento para poder guiar un poco a nuestros hermanos que todavía están pues en esa oscuridad, en esa ceguera, en esa sordera. Hay muchos de nuestros hermanos que están muy confundidos en lo que es, vamos a decirlo entre comillas, pues religiones, ¿verdad? Entonces creo que nosotros, como estamos tratando de ser espiritualistas, porque yo creo que todavía no lo logramos, nos falta, pues, nos falta mucho para llegar a eso, pero sí damos ejemplos, apartándonos de esos, a lo mejor de nuestros pequeños vicios, ¿verdad? O de nuestro, pues a lo mejor de nuestros caracteres, de nuestra forma de ser y tratar de pensar que todos somos iguales, como Jesús nos enseñó. Y las personas realmente a veces preguntan, hermanos, ¿qué puedo hacer? Necesito un amuleto, una protección, y realmente se sorprenden y a veces no quedan tan convencidos cuando, bueno, yo en mi caso digo, hermano, no tienes necesidad de nada material, no tienes necesidad de nada de eso que tú dices, protección y esas cosas que ellos quieren. Entonces, ¿cómo me protejo? Entonces, ¿qué hago para evitar todas esas malas influencias de mis demás hermanos? Llámese en los trabajos, en donde, bueno, en donde ellos trabajan. Y le digo, lo único que te va a hacer sentir fuerte, protegido, seguro y que no te hace falta nada es la oración. La oración es la que nos va a llevar, de verdad. Yo lo he comprobado y lo tengo bien asentado, que la oración de verdad hace milagros. No, pero es que yo no sé, porque yo siento que Dios no me escucha, porque pues soy pecador. Ellos dicen, la mayoría dicen así, ¿verdad? Soy pecador, tengo muchos errores y no importa. El mismo Jesús, el mismo nuestro Señor Jesucristo dijo, yo vengo por el pecador, no por el santo, ¿verdad? O por el virtuoso. Y de verdad, hermanos, que se sorprenden. De verdad, Dios me va a escuchar, aunque yo sea esto y esto. Dios te escucha, Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre y Él te va a escuchar y Él te va a perdonar y Él no te va a juzgar como nos juzgamos nosotros, porque somos prejuiciosos los seres humanos y nos fijamos en todo. Entonces, nuestro Padre Dios, Él no nos juzga, no nos reprocha, nos acoge con amor. Y les digo, y tú lo vas a sentir, tú vas a empezar a ver poco a poco ese cambio. Y después, hermanos, yo no sé si me equivoque o ustedes estén de acuerdo conmigo, pero el espíritu de verdad va sintiendo esa necesidad de la oración. Yo a veces en verdad a veces, gracias a Dios nuestro Padre, he tenido trabajo. Y a veces no me puedo conectar y digo, ay, hoy no escuché el taller, porque para mí es un aprendizaje, estoy aprendiendo de todos. A lo mejor a veces me equivoco y digo, ay, es que el hermanito pues se confunde o me confunde o no sé, pero en verdad que son aprendizajes de todos, porque todos tenemos algo que enseñarnos unos a otros. Claro que muchos de nuestros hermanos ya van muy avanzados, tienen mucho conocimiento, pero yo siento esa necesidad de estar aquí en el taller, necesidad de hacer oración y como decía el hermano hace rato, y a nosotros nos han enseñado como espiritualistas, primero pide por los demás y después pide por ti. Y es bien real, es bien real. Y como decía la otra hermana, no importa que a lo mejor en ese momento no le puedas dar una moneda,
a nuestro hermano que está en la calle o que necesita. Pero si elevamos la oración al Padre y le decimos, Padre Santo, mira a tu hijo, ayúdale, si es tu caridad, Padre. Y en verdad que se nota, se ven los cambios, se siente diferente y uno va avanzando. Pero el espíritu va necesitando esa oración, es como alimentarlo, alimentar al espíritu con la oración. Y no necesitamos intermediarios. Eso es lo que yo le digo a veces a los hermanos. No necesitas intermediarios. Dios dice, habla conmigo, no necesitas que nadie interceda por ti, tú habla directamente conmigo. Eso es hacer una oración, es lo que yo les digo a mis hermanos, ¿verdad? Entonces Dios te va a escuchar y de verdad, hermanitos, créanme, hay dos hermanos con los que yo he platicado esto y en verdad, ellos ahora, de verdad, ahora dicen, ay, nuestro Padre Dios me ayuda. A veces muchos ya entran en ese fanatismo, pero entonces también hay que, ahora sí que como que tener ese equilibrio en decir, sí, nuestro Padre Dios nos va a ayudar, nos va a escuchar y todo, sí, pero también tú tienes que poner de tu parte, también tú tienes que tener esa fe y tienes que tratar de cambiar tu forma de vivir, a lo mejor irte apartando un poquito de algún vicio que vayas teniendo. ¿Por qué? Por tu salud propia. Nada más es eso. Porque nuestro Padre no nos impone nada. Dicen muchos hermanos, yo tengo libre albedrío de hacer lo que yo quiera. Efectivamente. Pero también hay reglas, hay preceptos, hay mandamientos para nuestro bien. Yo siempre he dicho que es una ley de amor, pero que no sabemos entenderla. Esa es mi participación, hermanitos, que tengan un excelente día. Gracias, hermano Oscar. Muchas gracias, muy atinado todo, gracias. José Luis, adelante, después nuestro hermano Jorge. Sí, bueno, pues nos acaban de dar una cátedra de lo que realmente es la vida del hombre, que debe ser estar en constante oración con el Padre y comunicación. Pues entonces esa es la clave de la vida, para poder en este tiempo soportar tantas pruebas. Yo les comentaba acerca de que sí, los discípulos seguramente se preguntaron lo que nosotros estamos a veces preguntándole al Padre, ¿cómo podemos llevar este mensaje al mundo? Y no es que nosotros seamos más adelantados, no. Yo cuando mi hijo era muy pequeñito, tenía 8 años y ya a los 14 ya era muy bueno para el piano, yo le decía que él le podía empezar a dar clases y me decía, oye papá, pero es que yo no sé mucho. Le digo, bueno, pero sabes más que el que no sabe nada. Eso es lo que está pasando. El grupo se abrió por hermanos espiritualistas que desean transmitir el conocimiento del Padre, porque la verdad nosotros tenemos poco conocimiento y caímos en muchos errores como todos ustedes, y lo que acaba de suceder prácticamente en estas reuniones que ustedes nos han dado la cátedra a nosotros. Pero bueno, lo que podemos comentar respecto a esta lucha del espíritu con la materia, yo no quisiera llamarle instrumento, yo quisiera decir que es un bendito medio por el cual nos comunicamos en el mundo y habitamos en este valle terrenal para poder aprender todas las lecciones que el Padre nos quiere dar con esta vida en este mundo. Es decir, estamos depositados en la tierra para un aprendizaje total y completo. Tan es así que si nosotros no alcanzamos a percibir, a comprender todo el aprendizaje que debimos haber tenido, viene después una nueva reencarnación. Yo juzgo que los miedos no son el problema. El problema no, es parte del problema. Lo que sucede es de que existe mucha inocencia por parte del espíritu en el sentido del conocimiento. Por eso es tan importante que conozcamos la verdadera palabra de Dios.
Resulta que yo estaba en un templo de rutina, yo fui un fundador del templo, Luz, Sabiduría y Redención, y estuvo trabajando durante 17 años. Yo fui primer Pedro Simón y el último guía, porque en aquel tiempo se hablaba mucho de amor, y todas las cátedras eran amor, 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 pero no se llevaba a la práctica. Había mucho egoísmo, muchas rencillas. Entonces mi entendimiento me decía, esto no va bien. Esto no es la verdadera obra del Padre. Entonces decidí, casualmente un hermano mío espiritualista me dio los 12 tomos, empecé a leer y tenía yo muchas confrontaciones con la guía, porque los libros que yo leía, que eran los 12, hablaban de mucha sabiduría que rebasaba a la guía y a las cátedras que se estaban dando en el templo. Entonces, en mí vino la luz. Como en este momento yo siento que en ustedes hay mucha luz, ustedes ya comprendieron el camino correcto, que es a través de la oración y de las buenas obras. Entonces, eso es lo importante. Las circunstancias que vivimos nos exigen conocimiento y somos muy vulnerables. Fíjense, México es un país muy pobre y existen países muy pobres porque existe la pobreza, pero no necesariamente la pobreza material. La pobreza material nos ayuda y es benéfica porque nos permite ir valorando cada pedazo de pan, cada pedazo de mueble que vamos teniendo para nuestra vida, y lo valoramos todo. Así que el haber venido desde abajo es el camino correcto. Es donde el Padre nos ha venido llevando de la mano para que aprendamos. Entonces la pobreza, las pruebas son para bien del espíritu. Y la verdad yo les agradezco porque pues yo he recibido hoy una cátedra de ustedes, hermanos. Gracias por escucharme. Muchas gracias, José Luis. Adelante, Jorge, por favor. Buenos días a todos. Sí, bueno, me dormí como a la 1, por eso me despertó mi espíritu, me despierta cuando tengo que estar temprano, pero ganó la carne, desgraciadamente. Está muy interesante este tema. A veces me preguntaba cómo voy a mezclar los sentimientos, esas palabras que broten del corazón. Entonces, poco a poco me empecé a dar cuenta, mas sin embargo todavía yo creo que sigo utilizando nada más la mente humana para transmitir. O sea, me doy cuenta porque al principio, como anteriormente les comentaba o les relataba, que ahora se me facilita el hablar con testigos de Jehová, cristianos, etcétera. Al principio era una lucha el ver quién sabía más, ¿no? Y en este caso, pues yo abusaba de mis hermanos porque pues no tienen el conocimiento que nuestro Padre nos trajo a nosotros. Entonces, poco a poco me di cuenta y fui pues aflojando y escuchándolos y pues utilizar un poquito, salirme un poquito de los libros y usar el razonamiento para que así me pudieran escuchar. En sí, y todavía hay dudas en mí, cómo es que debo de utilizar el corazón, el sentimiento, para platicar más con nuestros hermanos. Esa es una duda que tengo. Ok, Jorge, pues digo, ese como propuesta también para el próximo domingo estaría súper bien que tomáramos o retomáramos este tema, ¿verdad? ¿Cómo ven? Para dentro de 8 días platicar sobre cómo hablar con el corazón, que sea nuestro tema de la reunión. Bueno, pues si no hay más participaciones, damos por cerrado ya la reunión del día de hoy. Y pues muchas gracias. Solo un comentario, hermanito.
Sí, sí, adelante, por favor, hermano. Les pondría, hermano, para que empiecen a escudriñarlo, 3 mensajes de nuestro Padre Jesús, nuestro Maestro, que dijo: yo puedo poner la vida y tomarla. Y otra sería que él dijo que él no venía a dar amor, venía a poner la espada, porque venía a señalar el error. Y la tercera sería que nosotros todavía, pues en tiempos pasados le damos el pésame a nuestra madre. Y pues realmente, pues Jesús no murió. Jesús murió a la carne, pero su espíritu vive en cada uno de nosotros. Entonces es lo mismo aunado a lo que comenté hace rato, sin imponer, solamente comparto. Dejemos el dolor a un lado, ya no hablemos con dolor, porque el dolor es atraer la misma imposición negativa que se aprovecha de ese estado de debilidad que tenemos. Seamos instrumentos fuertes, seamos hermanos espiritualistas fuertes, seamos conciencias y mentalidades fuertes para poder darle la seguridad a aquellos hermanos que se acercan a nosotros, para darles aquel conocimiento a la luz y la verdad, para poderles guiar y para convertirte en un verdadero pastor de aquellas ovejas. Yo pienso que eso sería lo primordial, hermanito, analizar, escudriñar, pero a profundidad. Cada palabra de nuestro maestro que él nos compartió es muy importante porque es un cúmulo de riqueza que nos compartió en aquellas frases o en aquellas palabras o en aquellas parábolas que hay que analizarlas profundamente para poderlas comprender. Y respecto a lo que dijo la hermanita sobre los amuletos y todo eso, pues yo en su nombre nomás le comparto que pues nomás hay que decirle que el mejor amuleto es el que llevamos dentro de nosotros, el que brilla, el que transmina y el que proyecta, que es Dios en todo nuestro esplendor. No hay amuleto terrenal más que el ser luz, que es el que nos cuida, el que discierne y el que decide el día que nuestra alma tiene que trascender y elevar. Es todo, hermanito. Muchas gracias y un abrazo para todos, porque realmente, como dijo el hermano José Luis, todos aprendemos de todos. Así es, muy cierto. Muchas gracias, hermano. Pues ahora sí que queda este tema y también la propuesta de nuestro hermano León. Incluso, hermano, si, bueno, ahora sí que como usted, si lo tomamos nosotros, pero también está la invitación en que alguno de ustedes, si quiere tomar ya sea 1 hora, 2 horas o el tiempo completo, que nos aporten, ¿verdad? Que sean ustedes los que lleven ahora sí que la batuta de la reunión. Nada más es que se haga la solicitud. Yo quería preguntar, Oscar, hoy empezó la reunión más temprano o no sé, quedé confundido. Lo que pasa es de que la pasamos a raíz de que dejamos Gracias, otro grupo grupo a las 7 de la mañana. ¿Qué te digo que me quedé? Hermano León, sí. Adelante, por favor. No, hermanito, es que estaba comentando acá, es que dejé el micrófono abierto. Pero sí, hermano, no, yo comparto, hermano. Usted es un excelente guía que nos lleva y yo solamente comparto y opino y comparto mi opinión y comparto para cada uno de ustedes, ¿verdad? El que lo quiere tomar es respetable y el que no es respetable. Ok, muchas gracias. Sí, yo preguntaba porque el enlace tiene ya 2 horas o 3 horas. Es el cambio de horario. Es que el cambio de horario nos movió, hermanitos. Sí, yo preguntaba porque, bueno, yo tengo otro enlace al ratito, pero preguntaba si había dudas, porque cuando hay silencio, quiere decir que todavía hay dudas, y los enlaces y el tiempo son valiosísimos porque debe ser bien aprovechado, sobre todo porque nada más los domingos este grupo se reúne y el conocimiento que se da es importante para nuestra vida. Entonces a mí me gusta aprovechar todo el tiempo, ¿no? Yo de hecho dejo todo la labor material en cualquier momento, en cualquier día, porque pues yo entiendo que debo servirle a Dios y siempre fue así.
Para mí no hay ni día, ni noche, ni hora, ni día festivo. Yo estoy siempre dispuesto a hacer un servicio a mi hermana humanidad.